Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendiciones estar este viernes, estamos terminando esta semana. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha dado de su palabra, de su presencia, de su espíritu. Damos gracias a Dios y vamos a seguir adelante. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 13, dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en el hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y le cargaron su cruz y salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Qué triste situación, qué momento tan difícil, qué momento tan tremendo, mis amados, qué momento tan duro para nuestro Señor, para nuestro Rey. Vimos los octavos movimientos de Pilato, los octavos movimientos. Qué triste, hermanos, qué triste es cuando la gente no entiende las cosas, cuando la gente no entiende las cosas, cuando la gente se obstina en lo que ellos creen y no entienden. Esos judíos tercos que no entendieron, se les dio varias oportunidades, se les dio varias veces para que reflexionaran y que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Pilatos les dio varias veces, varias oportunidades. Él decía: no encuentro ningún delito, no veo nada malo en él. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Por qué ustedes insisten? Pero ellos seguían en lo mismo, en lo mismo. Ellos estaban ahí diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que confiar en las promesas del Señor. Ellos no tenían temor. Ellos solamente querían que Jesucristo muriera. Para ellos era un enemigo. Para ellos era alguien que quería tomar la autoridad que ellos tenían. La autoridad, ellos sentían que si Jesús vivía, les iba a quitar su posesión, su riqueza, el estar bien con el gobierno romano. El Señor Jesús vino a otra cosa. El Señor vino a salvarnos. Vamos a hacer un reencuentro. Y dice: el primer movimiento de Pilato fue hacia los acusadores de Jesús para oír sus cargos. Ese es el primero. Primero volteó y se sentó para escucharlos, a ver qué me tienen que decir. El segundo movimiento de Pilato fue hacia Jesús para oír su defensa. Ahí lo vemos, que ese es el segundo. El tercer movimiento de Pilato fue volver a la gente, quería aclarar el nombre de Jesús y declarar su inocencia, pero no le hicieron caso, no lo dejaron hablar. Qué triste. El cuarto movimiento de Pilato fue hacia Jesús, lo hizo azotar, Y el quinto movimiento fue nuevamente hacia la gente, ofreció una concesión y Pilato estaba esperando que la multitud reaccionara. Ayer vimos el sexto movimiento.
de Pilato fue nuevamente hacia Jesús. Investigó la posibilidad de que fuera un ser sobrenatural. Ayer vimos que Pilatos era muy, muy supersticioso, que le tenía miedo a todas esas cosas, a todas esas cosas. El séptimo movimiento de Pilato fue nuevamente hacia la gente. Él quería liberar a Jesús. Pilatos tenía que tomar una decisión, elegir al César o elegir a Jesús. Pero el octavo movimiento fue el asiento del juicio frente a todos. Él dio el veredicto de la crucifixión, la elección fatal de Pilato. Le temía a César más de lo que le temía a Dios. Él no conocía al único verdadero Dios, que proclamó la verdad, pero en ignorancia y burla. He aquí vuestro rey, como burlándose del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pilato tenía temor de perder el favor de la gente, de que se le acabara su popularidad. Tenía temor de ocasionarse problemas que no tenía. Tenía temor de perder su posición y su seguridad. Él tenía ese temor de perder todo eso, amados. Dice Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerías a mí, y yo la oiré. Fíjense, desde Deuteronomio, más de 2000 años está Pilato haciendo distinción en un juicio. Y todavía ahora, más de 4000 años, todavía en los juicios hay distinción. En Deuteronomio dice, no hagas distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No importa si es un hombre muy importante o es una persona sin importancia socialmente. Pero hay tantos jueces vendidos, tantos jueces corruptos que por dinero hacen justicia al injusto. Y al que sí es inocente, lo acusan. Tenemos que orar para que el Señor levante hombres y mujeres con temor de Dios. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué leímos? Que Pilato le tenía tanto temor al César. Pilatos tenía tanto temor de que los judíos fueran con el César y le dijeran, Pilatos prefirió al rey de los judíos que a ti. Son cosas tan serias. Son decisiones tan importantes. La vida de un inocente estaba de por medio. La vida de un inocente. En Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Y le dijo del hombre, que es como heno. ¿Por qué le tenemos miedo al hombre? El Señor dice que le tengamos temor al que puede mandar nuestra alma al infierno. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. En Lucas 12, del 4 al 5, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haberle quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Cuando yo no conocía bien esta palabra,
Yo pensaba que el diablo me podría llevar al infierno, pero el único que nos puede llevar al infierno es Dios. Cuando tú no cumples con sus mandamientos, es el único que puede decir, no entras a mi casa, no entras al cielo, no calificas para entrar al cielo. Él es el que debemos de tener temor, al que nos puede echar en el infierno. Os digo, dijo el Señor Jesús, a ese temer. El diablo nos puede hacer caer en tentación, pero el único que va a decir si entro o no entro al cielo es Dios. El único que nos dice si podemos entrar o no es Dios. La elección fatal de los judíos. Ellos también eligieron el mundo, el camino de César. Esta fue una elección impactante, puesto que Dios supuestamente había sido el Dios de los judíos durante siglos. Se decía que el Señor soberano de la nación, pero ahora, en este mismo momento, estaban rechazando y repudiando a Dios como su Señor soberano. Estaban eligiendo, no tenemos más rey que el César. O sea, le dieron la espalda al Todopoderoso. Le dieron la espalda al Dios de los judíos. Simplemente dijeron, no tenemos otro rey. No tenemos otro rey más que al César. Entonces, estaban eligiendo a César y a la manera del mundo. Estaban eligiendo la seguridad del mundo. Estaban eligiendo la aceptación del mundo, el egoísmo del mundo, la posición del mundo. Estaban eligiendo la forma de vida del mundo. Estaban eligiendo la amistad del mundo. Estaban eligiendo el poder del mundo. Estaban eligiendo el honor del mundo. Estaban eligiendo la religión del mundo. Dice Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué versículo tan tremendo y tan pesado! Decirle a Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya les expliqué eso. Jesús no se va a parar y decir, tú hiciste, tú no hiciste. En el día postrero se va a abrir el gran libro y va a decir un versículo y la persona dice, yo no hice eso, no soy digno de entrar al cielo. ¡Wow! Entonces dice que el Señor dice, el que me rechaza y me recibe mis palabras tiene quien le, y rechazan mis palabras tienen quien le juzgue. La palabra del Señor. En 1 Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A quién eliges tú? ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? Y es la pregunta que nos hace el Señor ahora a ti y a mí. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu complacencia? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Al mundo o a Dios? ¿Al mundo o a Dios? Tenemos que responderle al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias porque nos has permitido llegar hasta este viernes. En esta tarde te pedimos, Señor, por el culto del domingo, que tu Espíritu se mueva y se manifieste en cada congregación. Gracias, Señor. Llena nuestra congregación con tu presencia, pero que todas las sillas estén llenas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Qué bueno que hemos estado toda esta semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.